Hola, hola, hola. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Buenas noches. Espero que te encuentres muy, muy bien. Espero que estés teniendo una muy buena semana, un muy buen mes, un muy buen año. Que este 2025 sea de mucho bien para ti. Yo estoy intentando hacer tiempitos para poder estar contigo acá y traerte contenido. Mm, Hace mucho, mucho tiempo no hacía un soft spoken y se me olvidó cómo hacerlo, la verdad. No me sale, ya lo he intentado, pero en todo caso, espero que te pueda gustar este video y que pueda ser de beneficio para ti, ya que la temática del día de hoy es una que escuché en una prédica y me gustó mucho. Fue muy breve y muy sencilla. Ahora te voy a contar. Me recuerdo de haber hecho un video acerca de David en su momento, donde decía que David había tenido un problema muy grande y le puse como título a ese video una historia muy triste, porque era una historia muy triste. David era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y lo había hecho durante toda su vida. Pero aconteció que llegó el punto en el que David comete un pecado muy, muy grande y ese pecado le costó muy caro, porque había sido muy grande el pecado. Entonces él lo tiene que pagar, pero ya te digo que el costo, que el precio estuvo muy alto. Valió incluso la vida de un inocente. Bueno, él ya había cobrado la vida de un inocente, más la vida del inocente que tuvo que pagar. Em, y todo por un pecado que él dejó que se ocasionara. Sin embargo, la historia se vuelve todavía más triste, porque a pesar de todas las consecuencias que había traído consigo ese pecado, que eran consecuencias de dolor, de tragedia, había una en específico que aturdía a David, por lo que te contaba al principio, que la relación de David con Dios era muy estrecha. Entonces, para David, su mayor tragedia era estar lejos de Dios, sentir a Dios lejos. Y es lo que ocurría. Dios estaba lejos de David, porque ese pecado los alejaba. Y el pecado nos aleja de Dios. Cuando estás en pecado, cuando estoy en pecado, el mismo pecado crea una barrera y eso impide que pueda ser cercana a Dios. Haciendo un paréntesis a todo esto, recordamos el, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos dicen que eran muy cercanos a Dios, porque
Dios llegaba con ellos, platicaba, entraba al huerto y ellos tenían el huerto como un resguardo, un círculo donde no tenían el, ¿cómo se llama? El peligro de salir hacia el exterior donde estaba todo lo malo, sino que siempre que estaban ahí, la presencia de Dios estaba con ellos. Eso era en el huerto del Edén, eso fue en el capítulo 1 de Génesis. Sin embargo, cuando el pecado entra por medio de, ustedes saben, de Adán y de Eva, cuando entra el pecado y ellos conocen y su mente se abre hacia el bien y hacia el mal, la relación con Dios tiene un corte y entonces se ven distantes de Dios. Por eso cuando Dios llega al huerto donde siempre llegaba y le habla a Adán, Adán se ve asustado de la presencia de Dios en ese lugar, porque él estaba en pecado, él estaba desnudo, se miraba a sí mismo y se sentía culpable. Todo esto para decirte y darte ese ejemplo de cómo el pecado nos aleja de Dios. Y es justamente lo que le ocurre a David en este punto de la historia. Él se encuentra alejado de Dios. Y entonces llega el punto en el que tenemos lo que te digo en el título, cómo pedirle perdón a Dios. El día de hoy vamos a responder esa pregunta, no con una super clase que te dé porque no la tengo, pero David nos da una clase de esto en uno de los salmos. Muchos de los salmos se escribieron en momentos específicos de la vida de David. Y el Salmo 51 se deja ver que el momento en el que es escrito es mientras ocurría ese capítulo en su vida. Y por eso él eleva una oración. El Salmo 51 se titula Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice el músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. O sea, sitúan este salmo justo en este momento de su vida. David no se había dado cuenta que él estaba en esa situación. Él sabía lo que había hecho, pero no tenía conciencia de todo lo que había implicado y de cómo eso había ocasionado su lejanía con Dios. Entonces tiene que llegar un profeta, tiene que llegar una persona a decirle qué es lo que él estaba haciendo mal y las cosas que le iban a pasar. Entonces viene él y cuando sus ojos se abren ante la situación, escribe este salmo, eleva esta oración y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco
mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este es el Salmo 51. David, a través de este capítulo, hace muchas cosas. Primero, pide por misericordia. O sea, cuando está delante de la santidad de Dios, delante de la majestad del Señor, y se encuentra tan pecador a sí mismo, lo primero que hace, como cuando te está aconteciendo algo en tu vida y sientes que llegará el dardo a ti, sientes que llegará contra ti algo, lo primero que haces es te escondes y dices: ten misericordia, Dios. Ay, Señor, ten cuidado. Como que te quieres proteger de lo que viene. Lo primero que pedimos es misericordia. Pero cuando Él ha terminado de pedir misericordia y piedad, Él reconoce sus pecados, empieza a contar que su pecado está delante de Él, empieza a decir que incluso en pecado fue concebido. Está empezando a hablar desde antes de haber nacido.
Y luego empieza a decir que pese a eso, pese a su condición, él sabe que el Señor lo puede purificar. Entonces ahí es cuando empieza a darle el crédito al Dios de que Él puede salvarlo, de que Él puede lavarlo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Empieza a poner su confianza en que Dios es capaz de perdonarlo, es capaz de limpiarlo por completo. Y luego empieza a pedir, Señor, si tú haces eso, el gozo y la alegría volverán a mí. Hay un versículo que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nos sentimos perdonados por Dios, cuando nos sentimos respaldados por Dios, ciertamente hay gozo en nuestro corazón. El gozo más grande que puede existir es el sentir que somos perdonados. Y entonces empieza a hablar de qué haría si Él es perdonado. O sea, ya empieza a convencer a Dios, se podría decir. Empieza a decir que entonces Él va a predicar el Evangelio. Él va a predicar la salvación que Dios da. Y va a ofrecer un sacrificio que sea agradable. Porque hasta el momento los sacrificios que Él podría hacer, porque Él tenía tanto dinero, entonces podía hacer cualquier tipo de sacrificio para Dios, que así funcionaba antes. Con sacrificios podías pedirle algo a Dios, pero dice Él que sabe perfectamente que en su condición ni sacrificio ni nada. Y entonces empieza a decir que qué es lo que Él haría, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere su holocausto, sino que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces Él hace conciencia de eso, se quebranta delante de Dios, le da la gloria a Dios y habla sobre su grandeza, confiando que el Señor atenderá su petición de perdón. Es un salmo muy bonito. Cada una de las cosas que dice puede ser una gran lección para nuestra vida. Lema, puede ser un gran lema. Mi lema podría ser lávame y seré más blanco que la nieve. O mi lema podría ser ten piedad de mí, oh Dios. O mi lema podría ser en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es hermoso. Y es la forma en que David nos enseñó a pedir perdón con todas las facetas en este Salmo 51. Si tú quieres obtener el perdón de Dios, tienes que presentarte delante de Él. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. David pudo hacer todo esto porque entendió qué es lo que le estaba haciendo mal. Vio para sus adentros, vio todo lo que había hecho y entendió que estaba mal y que necesitaba perdón. Ese es el primer paso. Si tú tienes eso, lo demás puede trabajarse. Pero primero tienes que reconocer tu condición delante del Señor. Te animo a hacerlo, te animo a que puedas hacer una introspección
y a ver cómo está tu vida delante del Señor. Dependiendo de eso, te invito a que podamos seguir en contacto. Puedes comentar acá en el video si quieres que oremos, si quieres que te acompañemos en este recorrido cristiano. No tengas miedo, el Señor es benevolente y es bondadoso y tendrá cuidado de ti siempre. Así es. Así que les agradezco mucho que me hayan podido acompañar en este videito. Los quiero demasiado y les deseo mucho bien y les deseo que la presencia del Señor nunca se aparte de ustedes.